Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 y con la ley de corrientes de Kirchhoff, bueno, nos piden obtener las tensiones de nodo del siguiente circuito. Sabemos que cuando nos piden las tensiones del nodo o los voltajes en los nodos, sabemos que tenemos que utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Bueno, porque también sabemos que la ley de corrientes de Kirchhoff normalmente se le conoce también como método de nodos. Es decir, la ley de corriente de Kirchhoff nos va a ayudar a encontrar los voltajes en los nodos. Muy bien, lo primero que hacemos es identificar cuáles son los nodos. Sabemos que un nodo eléctrico es la unión de 3 o más elementos de un circuito. Entonces podemos ver fácilmente que aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo. ¿Por qué? ¿Por qué estos tres nodos? Bueno, porque este nodo 1 conecta a mi fuente de corriente, conecta a mi resistor de 2 ohms y conecta a mi resistor de 4 ohms, ¿no? Entonces este es un nodo. Este es otro nodo porque conecta a esta resistencia de 2 ohms, a esta resistencia de 4 y a esta resistencia de 8. Entonces el 2 también es otro nodo. Y 3 de igual forma conecta a mi fuente de corriente, a mi resistencia de 8 ohms y a mi resistencia de 4 ohms. Si nos fijamos, aquí tenemos una fuente de corriente dependiente. ¿Qué significa que es una fuente de corriente dependiente? Que el valor de esta fuente va a depender de la corriente que esté marcada en el circuito eléctrico. En este caso nos dice que es 2Ix, es decir, esta fuente de corriente va a ser 2 veces la corriente Ix. ¿Y quién es la corriente Ix? Ah, la corriente que pasa por el resistor de 2 ohms. Aquí ya nos los están dando. Entonces, una vez que identificamos que tenemos una fuente de corriente dependiente y una corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms y que tenemos 3 nodos diferentes, yo puedo empezar a dibujar la dirección de mis corrientes. Aquí fácilmente podemos ver que la de 3 amperes va a entrar al nodo. ¿Por qué? Por la dirección de su flechita. Entonces esta va a ser 3 amperes. Sabemos que Ix va a pasar por aquí, ¿no? Ya no las están dibujando, yo solo la estoy repintando de en verde. Y X va a pasar por aquí, por lo tanto esta X también va a pasar por aquí, ¿no? Hacia el otro, hacia el nodo 2, vamos a decirlo así. Y pues aquí hay otra resistencia, entonces va a venir así, ¿no? Va a ir saliendo una I1, vamos a llamarla I1. Muy bien, estas son las corrientes que hay en el nodo 1. Vamos a las corrientes del nodo 2. Pues ya dijimos que Ix va a llegar al nodo 2, ¿no? Entonces puedo decir que una corriente va a salir del nodo 2 hacia la resistencia de 8, que vamos a llamarla I2, y otra que va a salir del nodo hacia la corriente de 4 ohms, ¿no? Vamos a llamarla I3. Muy bien. También, ahora si observamos, I2 también va a llegar hacia este nodo, es la misma corriente. ¿Okay? Hay una fuente dependiente que va a ser 2Ix. Muy bien, y obviamente al nodo 3, como esta I1 pasa por esta resistencia de 4, pues también va a ser la misma que llegue al nodo. Entonces aquí tenemos la misma corriente I1, son las mismas. Muy bien, entonces ya tenemos dibujado nuestras corrientes, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues dibujar las polaridades de mis resistencias. Sabemos que, por ejemplo, en la de 2 ohms, yo sé que la resistencia se polariza dependiendo de en qué terminal entre mi corriente. Como mi corriente entra por esta terminal, entonces esta terminal va a ser más y sale en la de menos. Muy bien, entonces aquí en la de 4 ohms, pues yo sé que entra el voltaje por la parte de arriba, que va a ser más, y sale por la parte de abajo, menos. La de I2, pues entra por la terminal izquierda y sale por la terminal derecha. Y la de 4 ohms, pues entra por la terminal izquierda y sale por la terminal derecha. Esto va a depender de en qué sentido yo dibuje mis corrientes eléctricas. Muy bien, ahora aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en V1 o en el voltaje 1. Recordemos que este va a ser el voltaje 1, este va a ser el voltaje 2 y este va a ser el voltaje 3. Muy bien, sabemos que la sumatoria de corrientes en el nodo eléctrico es igual a 0 o todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen, a la suma de las corrientes que salen. Bueno, vemos en el nodo V1 que corrientes entran, entra 3 amperes, entonces voy a tener 3 amperes. Y como es la única corriente que entra, bueno, esto va a ser igual a Ix más I1. Muy bien, entonces 3 amperes
va a ser igual a, ¿quién es Ix? Ah, pues yo sé que por ley de Ohm, V es igual a RI, por lo tanto, I va a ser igual a V sobre R. Yo sé que el voltaje de la resistencia va a ser el voltaje que esté en la terminal positiva menos el voltaje que esté en la terminal negativa entre la resistencia, ¿no? Entre dos. Entonces, vemos qué voltaje tenemos en la terminal positiva. Ah, tenemos V1. Entonces va a ser V1 menos el voltaje que tenemos en la terminal negativa, en este caso, ¿quién está conectado a su terminal negativa? V2, ¿no? Entonces vamos a tener V2 sobre el valor de la resistencia, 2 ohms, más I1. ¿Quién es I1? Ah, pues I1 va a ser V1, debido a que es el voltaje que tengo en la terminal positiva, entonces va a ser V1 menos V2, que va a ser el voltaje que tenga yo en la terminal negativa. Veo en dónde está conectada mi terminal negativa. Ah, está en V3. Entonces V1 menos V3 sobre el valor de la resistencia, 4 ohms. Fácilmente me doy cuenta que el 4 si yo multiplico todo por 4, puedo simplificar mi ecuación. Muy bien, entonces multiplico todo por 4 ohms y yo tengo que 3 amperes por 4 ohms me va a quedar 12 volts. Esto va a ser igual a 4 entre 2, va a ser 2. Ohms entre ohms se cancela la unidad y entonces únicamente me quedaría 2V1 menos 2V2 más 4 entre 4 se me cancela y me quedaría V1 menos V3. Vamos a tratar de simplificar esto. Tenemos aquí un V1 y acá también tenemos un V1. Entonces eso los podemos simplificar y tenemos 12 volts va a ser igual a 3V1 menos 2V2 menos V3. Y esta sería mi ecuación 1. Recordemos que vamos a tener cantidad de ecuaciones dependiendo la cantidad de nodos. En este caso tenemos 3 nodos, vamos a tener 3 ecuaciones. Muy bien, vamos a proceder con aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en V2. Nuevamente hacemos las corrientes que entran al nodo son igual a las corrientes que salen de nodo. ¿Qué corrientes le entran al nodo V2? Ah, pues le entra IX, ¿no? Entonces voy a tener IX. Y como es la única que le entra al nodo, entonces eso lo voy a igualar a aquellas que salgan, a la suma de aquellas que salgan. Sale I2 y sale I3. Ahora, nos volvemos a preguntar, ¿quién es IX? Ah, pues IX es esta misma, ¿no? Entonces va a ser el voltaje positivo menos el voltaje negativo entre la resistencia. Por lo tanto, IX va a ser V1 menos V2 sobre 2. Y esto va a ser igual a I2 va a ser el voltaje que esté en la terminal positiva menos el voltaje que esté en la terminal negativa. ¿Cuál es el voltaje positivo? Pues es V2, ¿no? Entonces voy a tener V2 menos el voltaje en la terminal negativa, es V3, sobre el valor de la resistencia, sobre 8 ohms, más I3. I3 vemos, el voltaje que hay en la terminal positiva pues es V2 nada más, ¿no? Y el voltaje que tengo en la terminal negativa es tierra, y tierra es 0 volts. Por lo tanto yo no lo voy a escribir, V2 sobre 4. De esta manera yo puedo multiplicar todo por 8. Si yo multiplico todo esto por 8 ohms, se me va a simplificar mi ecuación. Si yo digo 8 entre 2 es 4, entonces voy a tener 4V1 menos V2, menos 4V2, perdón, va a ser igual a 8 entre 8 es 1, me va a quedar V2 menos V3, más 8 entre 4 es 2, V2. Voy a hacer un poco hacia abajo el pizarrón para simplificar esto. Bueno, aquí simplemente yo tendría que pasar todo esto del lado izquierdo. Voy a tener 4V1 menos 4V2 menos V2 más V3 menos 2V2 es igual a 0. En este caso voy a tener V1, está solito, me queda V2, V2 y aquí tengo V2. Entonces me va a quedar 4V1, tengo menos 4, menos 1 sería menos 5, menos 2, menos 7, más V3 es igual a 0. Y esta sería mi segunda ecuación. Por último, voy a hacerlo un poquito aquí arriba para poder ver el diagrama. Vamos a hacer lo que sería la ley de corrientes de Kirchhoff en
V3. Vamos a hacer lo mismo. Las corrientes que le entran al nodo van a ser igual a todas aquellas, a la suma de todas las que salgan. Si nos damos cuenta, aquí entra I2, entonces voy a tener I2, pero también está entrando I1. Si nos damos cuenta en la dirección de la flechita, entonces va a ser I2 más I1 y ya son todas, y esto va a ser igual a 2IX. Muy bien, entonces I2, ¿quién va a ser? I2 simplemente va a ser el voltaje en la terminal positiva menos el voltaje en la terminal negativa. Va a ser V2 menos V3 sobre 8 más I1. ¿Quién es I1? Ah, pues es mi voltaje en la terminal positiva menos el voltaje de la terminal negativa. Va a ser V1 menos V3 sobre 4. Y esto va a ser igual a 2, pero ¿quién es IX? Ah, pues IX es el voltaje, la corriente que pase sobre la resistencia de 2 ohms. Entonces va a ser el voltaje 1, porque es el voltaje que tengo en mi terminal positiva, menos V2 sobre 2 ohms. Si nos damos cuenta, aquí este 2 con este 2 se cancela y yo puedo multiplicar todo esto por 8. ¿Para qué? Pues para que se me cancele este 8 que tengo en el denominador. Entonces, al momento de multiplicar todo por 8, pues yo tendría V2 menos V3 más 8 entre 4 es 2V1 menos 2V3. Va a ser igual a, aquí se me cancela el 2 con el 2 y me quedaría 8V1 menos 8V2. Ahora lo que puedo hacer es pasar todo del lado derecho, porque tengo V1 mayor acá, entonces me va a quedar 8V1 menos 8V2 menos V2 más V3 menos 2V1 más 2V3 igual a 0. Vamos a ver qué podemos simplificar. Tengo V1, lo tengo aquí, aquí también tengo otro V1. V2 lo tengo aquí y se acabó. Y V3 lo tengo aquí y lo tengo aquí. Vamos a hacer primero V1. 8V1 menos 2V1 sería 6, ¿no? 6V1. Luego voy a hacer V2. Menos 8V2 menos V2 sería menos 9V2. Por último tengo más V3 más 2V3. Sería más 3V3 es igual a 0. Y de esta manera encuentro mi ecuación 3. Muy bien. Ahora, como me pide encontrar el voltaje en los nodos, tanto en el nodo 1 como en el nodo 2 como en el nodo 3, pues voy a hacer uso de mi calculadora. Recordemos que esto lo podríamos hacer mediante determinantes o método de Cramer. Sin embargo, bueno, vamos a ocupar la calculadora para hacer el ejercicio un poquito más rápido. Recordemos que estamos ocupando la Casio FX 991 ES Plus. Le damos Mode a la calculadora y nos vamos a 5, que es ecuación. De ahí observamos, tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, entonces aplicamos el número 2, ¿no? Que es una de 3 por 3. Y acomodamos, el primero va a ser V1, el valor de V2, el valor de V3 y luego las constantes. Recordemos que aquí en este sistema de ecuaciones metemos los coeficientes de mis variables. En este caso, como en A voy a tener V1, pues va a ser 3 de mi primera ecuación. Posteriormente en B va a ser V2, entonces va a ser menos 2. En C voy a meter V3, va a ser menos 1. Y en D voy a meter mi constante, en este caso 12 volts. Y así para las 3 ecuaciones. Vamos con la ley de corrientes de Kirchhoff en V2. Tengo 4V1, entonces voy a tener 4, menos 7 en V2, y tengo 1 en V3. Y esto fijémonos que está igualado a 0, entonces le pongo 0. Por último tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff en V3. Tengo 6V1, entonces le pongo 6, menos 9V2, menos 9, más 3V3, entonces le pongo 3, y esto lo igualo a 0. Después le damos Enter. Bueno, como podemos ver nos dice que X, recordemos cuál es la primera variable que metimos, pues es V1, ¿no? Entonces X sería 24 quintos, y si nosotros le picamos a este botón, que es como una S y una D, pues bueno, nos cambia de fracción a decimal, ¿no? Fijémonos que aquí lo tengo como 24 quintos, y aquí lo tengo a 4.8. Por lo tanto voy a anotar mi solución por aquí.
V1 me va a quedar 4.8 volts. Vamos a ver cuánto me queda V2. V2, yo regreso a mi calculadora y le doy Enter. Me queda 12 quintos, que es igual a 2.4 volts. Entonces tengo 2.4 volts. Y V3, vamos a hacerlo por aquí. Regreso a mi calculadora y me va a dar Z, ¿no? Z es igual a menos 12 quintos, que es igual a menos 2.4 volts. Y de esta manera acabamos de encontrar los voltajes que hay en los nodos 1, 2 y 3. Fijémonos también algo interesante que nos dice que aquí hay un nodo 0, ¿no? Porque estos ejercicios nos están marcando dónde están los nodos. Y aquí nos dice que hay un nodo 0. ¿Por qué dice que hay un nodo 0? Bueno, porque tengo conectado la fuente de corriente, tengo conectada esta resistencia y tengo conectado esta fuente de corriente. Entonces podría decirse que tengo tres elementos conectados entre sí. Sin embargo, estos tres elementos, a su vez este nodo está conectado con tierra y yo ya sé que tierra es 0 volts. Por eso este nodo como que lo ignoramos, por así decirlo, porque ya sé que su valor es 0 volts. ¿Por qué? Porque está conectado a tierra. Y bueno, de esta manera concluimos el ejercicio, encontramos los voltajes en los nodos y usamos la calculadora Casio FX991 ES Plus para ayudarnos con las cuentas.